Hola a todos, buenas noches. Estoy teniendo aquí un poquito de dificultades, pero ya los vamos a arreglar. Hoy vamos a hablar en español lo que discutí en estos días en inglés con ustedes, nuestro Dharma y nuestro Karma. Es una charla bien interesante. Mientras tanto estoy aquí tratando de arreglar algo que no está funcionando para las personas que me acompañan por Instagram. Y básicamente vamos a hablar hoy de lo que es nuestro propósito de vida, nuestro verdadero propósito de vida. El propósito por el que verdaderamente vinimos aquí y por el que, verdaderamente debemos tener más tiempo para poder verdaderamente descubrir qué es lo que vinimos a hacer. Entonces, ok. Y como les iba diciendo, entonces, hoy vamos a hablar de lo que es el Dharma, Dharma y Karma. Muchas personas preguntan o muchas personas tal vez confundimos un poco lo que es el significado de karma. Los asociamos con todo aquello que esté relacionado con lo que tenemos que pagar. Sí, está relacionado con algo de eso, pero también es muy importante mencionar que nuestro karma son aquellos pasos que nosotros seguimos para poder llegar a encontrar cuál es nuestro verdadero propósito en la vida. Tenemos que recordar algo muy importante. Todos tenemos un propósito en la vida. Muchas veces confundimos ese propósito en la vida con simplemente hacer dinero, venir a esta vida a obtener logros financieros o cosas que verdaderamente alimentan nuestro ego. Pero olvidamos que nuestro verdadero propósito es otro. Nuestro verdadero propósito es poder encontrarnos con nosotros mismos. Pero para poder lograr eso nosotros tenemos que buscar la forma de ver cómo llegamos a ese propósito a través de ciertas cosas terrenales, cuando son, por ejemplo, como es nuestra profesión, nuestro trabajo, las cosas que hacemos al día a día. Por ejemplo, podemos identificar qué es lo que, para poder llegar a identificar cuál es nuestro Dharma, cuál es el verdadero propósito, para poder llegar a realizarnos como personas, a volver a encontrarnos con la luz de la que hemos perdido durante este camino que llamamos vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, básicamente se nos dan ciertas directrices cuando estamos en este mundo, tenemos ciertos roles. Y eso es lo que llamamos karma yoga. ¿Cuál es el rol que tenemos en esta vida para poder llegar allí? Entonces, una de las cosas más interesantes que sucede en todo esto es que nuestro rol siempre debe estar eh, regido para servir no solamente a encontrarnos a nosotros mismos, sino también para servir a la humanidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestro Dharma o nuestro verdadero propósito solamente puede ser, lo podemos alcanzar siempre y cuando nosotros estamos haciendo cosas con el que no nos identificamos totalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces realizamos ciertas profesiones o ciertas cosas simplemente porque queremos servir, pero detrás de todo esto siempre hay un interés de por medio. Por ejemplo, algo que yo quiero mencionar, que me llamó mucho la atención en esta semana que sucedió aquí en Houston, donde yo vivo, todo lo del huracán. Yo lo mencioné también en inglés y me llamó la atención porque yo estaba preparando este tópico del Dharma y Karma desde hacía como una semana y media o algo así, no me recuerdo. Y lo tenía pospuesto porque no estaba totalmente seguro si iba a hablar de él o de otra cosa. Pero luego, cuando empezaron a suceder todos los eventos, hubo algo muy bonito que sucedió y muy mágico. Todo el mundo empezó a colaborar. Muchas personas empezaron a colaborar. Y esto es un ejemplo muy básico de lo que es Dharma y Karma. Todo el mundo empezó a colaborar, todo el mundo empezó a dar y a poner un granito de arena, lo cual demostró que hay mucha compasión y que todavía hay un mundo lleno de mucho amor, simplemente que nuestro ego nos hace olvidar lo que verdaderamente somos. Pero lo más mágico de todo eso fue que mientras eso sucedía,
mucha gente se comprometió de corazón, se podía ver el compromiso genuino. Pero habían otras cosas que verdaderamente, no voy a decir que me molestaron, pero que sí vi que de repente no era eso. Había mucha gente tratando de hacer como una publicidad detrás de toda la tragedia que estaba sucediendo, con videos, con cosas virales. Y hay una cosa muy clave en todo esto. Cuando nosotros desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de nuestra alma, lo que verdaderamente queremos hacer a través del servicio, nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestro servicio debe ser totalmente desinteresado. Por supuesto, si hacemos un trabajo, si somos maestros, abogados, qué sé yo, va a haber un interés porque tenemos que vivir, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar servicios, qué sé yo. Pero detrás de todo la clave es no identificarse con ese rol en el que nos estamos desenvolviendo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos identificamos con nuestro rol y nosotros nos creemos totalmente el rol que estamos cumpliendo, soy abogado, soy doctor, y nos sumergimos en ese ego que lleva ese rol, perdemos la esencia de lo que verdaderamente estamos compartiendo, que quiere decir a lo que nos lleva al verdadero dharma y al verdadero propósito de la vida. Yo en mi charla de inglés, yo indiqué que yo leo este libro, un libro que habla mucho de lo que es el karma, karma yoga y lo que es el servicio desinteresado. ¿Qué es lo que explica Ramdas en este libro, que es muy bonito? Se llama Be Here Now. No sé si está en inglés, no sé si está en español, pero de seguro esta es la versión en inglés. Él dice que cuando nosotros estamos haciendo ciertas profesiones o cualquier cosa que vamos a hacer, lo más importante de todo es simplemente hacerlo, pero que no nos identifiquemos con esa tarea que estamos realizando. Es decir, si yo soy el maestro, no identificarme con orgullo, yo soy el maestro. Simplemente dar a conocer, yo soy el maestro, ofrecer mis frutos a Dios, al universo, y simplemente seguir haciendo esa tarea. Cuando yo no me identifico con esa tarea, yo simplemente estoy abriendo todas esas puertas mágicas del universo para yo poder no estar atado a lo que es esa tarea así en el mundo físico, sino que desde un punto de vista más espiritual yo estoy haciendo ese servicio desinteresadamente. Y esa es la clave de todo servicio. Y eso fue una de las cosas que, sin ánimos de criticar, muchas veces vi en esto. Recordemos siempre que si de verdad queremos lograr algo para encontrarnos con nosotros mismos, debemos tratar de hacer las cosas desinteresadamente. Nunca anteponer lo que es un servicio que lleve detrás de todo un interés. Entonces, eso es verdaderamente nuestro Dharma. El Dharma es ese propósito con el que vinimos, que lo podemos hacer a través de las tareas que nos tocan el día a día. Somos policías, somos maestros, somos conductores, no importa lo que sea. Pero lo más importante es no identificarse con esa tarea y simplemente reconocer que venimos aquí a servir. El karma son todas y cada una de aquellas cosas que nosotros llegamos a hacer el día a día para poder llegar a encontrarnos con ese Dharma. El Dharma es la forma que nosotros podemos hacer para conseguir a Dios, para conseguir la unidad con nuestra verdadera esencia. Y el Dharma tiene una serie de conductas que nosotros debemos de seguir, que son básicamente las conductas que en muchas religiones se conocen como los 10 mandamientos. No son necesariamente las mismas, porque esto es un concepto más alineado al yoga, pero básicamente es lo mismo. Y las voy a repetir aquí. Por ejemplo, son 10 y son muy importantes y es bueno tenerlas en cuenta. Por ejemplo, tenemos la paciencia. La paciencia siempre es una virtud, por lo menos esa no es mi mayor virtud, que nos lleva mucho a encontrarnos con nosotros mismos, a esperar y a darle la oportunidad al universo de que co-cree con nosotros cuáles son los resultados de lo que estamos esperando. Perdón. Bueno, esto no tiene explicación, se explica solo. O sea, si no perdonamos, si no liberamos eso que tenemos en nuestro corazón, no es posible para nosotros poder trascender todas esas cosas que nos pueden llevar verdaderamente a encontrarnos con nuestro propio ser. Entonces, el perdón, aunque podemos estar enojados con alguien por unos días, siempre tengamos en cuenta que nuestro corazón debe estar abierto al perdón. Puede que tengamos un enojo, puede que tengamos un momento de tristeza, puede que tengamos un momento de desengaño, pero al final,
siempre debe estar esa puerta abierta para perdonar a esa persona. Muchas veces es difícil olvidar lo que hizo, porque somos seres humanos y nos cuesta poder terminar de borrar eso de nuestra cabeza, pero al final simplemente debemos pensar que es necesario, que si queremos crecer espiritualmente, el perdón debe estar allí. Control de uno mismo, controlar nuestras emociones. El control de nuestras emociones se logra mucho con la meditación. La meditación o cualquier otro oficio que verdaderamente nos ayude a desconectarnos de nuestra mente y a enfocarnos y vivir en ese momento en específico. Puede ser la pintura, puede ser cualquier tipo de arte o el mismo acto de meditación. El número 4, la honestidad. Bueno, esto tampoco se tiene ni que explicar. La honestidad es uno de los pasos más importantes. Si queremos convivir en paz y en armonía con nosotros mismos, debemos simplemente no hacerle daño a los demás, vivir un camino de rectitud y de honestidad. Santidad. Santidad está referido a lo que es básicamente limpieza de alma, cuerpo y mente. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, en la tradición yoga, por ejemplo, se indica que se practican lo que son las asanas, las ciertas posiciones las ciertos tipos posiciones y respiraciones que nos llevan a cierto estado de paz interno para aclarar nuestra mente. La dieta, muchas veces recomendada la dieta vegetariana, otras veces también tenemos lo que es el enriquecer nuestro soul o nuestro espíritu, que es básicamente educarnos a nosotros mismos con textos, con libros que permitan abrir nuestro corazón espiritual. El número 6 es el control de nuestros sentidos. El control de nuestros sentidos básicamente se logra a través de la meditación. Cuando nosotros somos capaces de perdernos en nuestro propio ser, en enfocar nuestra mente y en simplemente vivir ese momento en lo que llamamos mindfulness o estar totalmente presente, es cuando nosotros perdemos totalmente el control de nuestro sentido. Número 7, vivir una vida llena de paz y calma. Una vida llena de paz y calma, muchas veces es difícil llegar a ella con el caos en el que día a día nos vemos envueltos. Pero básicamente cuando empezamos los hábitos de meditación, o no solamente de meditación, sentarnos y meditar, pero también meditación cuando hacemos una labor que nos llena, que verdaderamente nos volcamos en esa tarea en específico y lo hacemos sin ego, porque nos entregamos a ella. Esa es otra forma de vivir una vida tranquila y en paz, porque conseguimos nuestra verdadera esencia. Está el pintor, está el escultor, está el escritor, la persona que entrega todo en esa actividad. El número 8 es aprender, prepararnos a nosotros mismos con libros, con sabiduría, aprendiendo de maestros, aprendiendo de personas con mucha más experiencia que nosotros en este tipo de cosas. Pero hay algo muy importante. Podemos leer muchos libros, podemos entregarnos a muchas escrituras, pero en verdad aprendemos más cuando ponemos todo esto en práctica. Pero siempre es necesario poder leer, poder darnos cuenta cuáles son los mejores libros que nos pueden verdaderamente abrir nuestro corazón. Yo especialmente siempre lo digo, para mí Ram Dass es el que más ha abierto mi corazón espiritual. Yo prácticamente tengo casi todos sus libros. Este lo terminé no hace mucho, que se llama Polishing the Mirror, no sé si lo tienen en español. Y el que recomendé al principio, que se llama Be Here Now. Este es un libro muy especial. Tiene muchos gráficos que de verdad uno aprende a abrir su mente de una manera muy, muy grande. La número 9 es sinceridad. Bueno, yo creo que si no somos sinceros, yo creo que eso es algo que no podríamos seguir en el mundo. La sinceridad es algo que se tiene que cultivar. Si no cultivamos la sinceridad ni siquiera con nosotros mismos, mucho menos los vamos a cultivar con las demás personas. Pero algo muy curioso que hay con esto. Por ejemplo, muchas veces conozco personas y yo misma que no reconocemos algo que está sucediendo en nuestras vidas y lo vemos como algo ajeno. Esto sucede por esto, por esto, por esto. Le echamos la culpa a ciertas circunstancias, a ciertas cosas que están sucediendo. Pero verdaderamente, si nos ponemos a analizar, muchas de las cosas que suceden en nuestra vida no es necesariamente que sean nuestra culpa, pero es un reflejo de nuestra realidad interna. Cuando nosotros somos conscientes de esa realidad interna, porque somos sinceros con nosotros mismos,
Esa es la única manera de verdaderamente ser sinceros, no solamente con el mundo, sino con nuestra propia esencia. Y esa es la verdadera razón por la que nosotros tenemos que poder convivir con esta esencia de la vida, que es la verdad. No solamente decir la verdad a otros, pero vivir dentro de la verdad, vivir dentro de nosotros mismos. Si somos envidiosos, reconocer nuestro sentimiento de envidia. Si sentimos rabia, expresar ese momento de rabia. Las emociones son para expresarlas, no para suprimirlas. Lo único es que debemos ser conscientes y cultivar esa mente testigo de todos y cada uno de estos sentimientos, porque cuando empezamos a cultivarlos, es cuando nos empezamos a dar cuenta más y más y más y más qué es lo que verdaderamente nos está molestando y cuáles son verdaderamente las cosas que no nos están haciendo crecer espiritualmente. Y la número 10, yo creo que esta es la más difícil para mí, ausencia de rabia. La ausencia de rabia, yo creo que en este mundo tan acelerado en el que vivimos muchas veces no nos damos cuenta, pero vivimos rabiosos. Yo, por ejemplo, yo lo reconozco. Yo hasta meditando todos los días, a veces yo no lo puedo controlar. Eso es un problema que yo tengo y que siempre yo he tratado de mejorar. La rabia se describe como un veneno que simplemente se va esparciendo por todo nuestro cuerpo, nuestra mente, paraliza nuestras funciones, desploma una energía que simplemente despliega una energía demasiado negativa alrededor y que simplemente no nos lleva a nada. Pero básicamente esas son las 10 cosas que son como una especie de lo que le llamamos un código de conducta de lo que es el Dharma. Acordémonos entonces, el Dharma es nuestro propósito de vida. ¿Cómo consigo yo mi Dharma? Algo muy bonito, algo que yo leí por allí una vez y eso me ayudó mucho a recordar más o menos qué era lo que yo quería hacer. Dicen que cuando empezamos a recordar qué era lo que nos gustaba hacer cuando éramos niños, digamos, nos gustaba jugar a la maestra, nos gustaba jugar a ser bomberos, nos gustaba jugar a ser cantante. Recordemos que las formas de crianza, no digo esto con motivos de echarle la culpa a nuestros padres, porque ellos hicieron todo lo que pudieron o lo que tenían que haber hecho en el momento de la crianza, tal vez no siendo conscientes, pero la sociedad, la crianza, muchas veces ha influido en las decisiones que hemos tomado en lo que queremos ser. Y por ejemplo, si queríamos ser cantantes, nos dijeron: no creo que tienes suficiente voz para ser cantante, o no creo que tengas suficiente talento, o no vas a ganar mucho dinero, o eso no es lo que te va a ayudar verdaderamente a conseguir lo que tú quieres. Quieres una casa, quieres un carro. Entonces nos olvidamos de esa esencia, de lo que verdaderamente es nuestro llamado. Pero si en este momento, por ejemplo, a mí me sucedió, yo tengo una profesión, pero hubo mucho tiempo en mí que yo estuve muy perdida y confundida, pero yo no sabía cómo expresar qué era lo que yo quería hacer. Fue a través de los libros de Ram Dass y fue a través de mucha meditación que yo me pude dar cuenta de que yo siempre, por ejemplo, hubo un tiempo en mi vida en que yo quise ser psicólogo y en otro tiempo en mi vida yo quise ser periodista. Pero mucho antes de eso yo también quise desarrollarme en ciertas cosas ligadas a la naturaleza. Yo quería estudiar ecología. Pero ahora, después de mucha meditación, aunque yo no estudié nada de eso, todas esas cosas se han unido y yo pude conseguir qué era lo que yo quería hacer. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo todos estos videos, tengo mi práctica de coaching, doy todos estos seminarios que hace menos de un año yo comencé y esto me llena mucho. ¿Por qué? Porque primero leo mucho cosas que están relacionadas con la naturaleza y creo que esa parte de mí que yo no hice en referencia a eso que yo quería estudiar relacionado con la naturaleza, ahora me puedo identificar con ella. Otra cosa de mí era que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho participar en conferencias, creo que ahora lo estoy haciendo. Creo que en mí estaba la necesidad de ayudar a los demás y yo no sabía cómo expresarlo. Y es a través de eso, conectándome con todas esas cosas que a mí me gustaba hacer desde pequeña, que yo me di cuenta qué es lo otro que yo quería hacer. Yo tengo una profesión y un trabajo de oficina, como cualquier otra persona, pero algo que me llenara, que llenara mi ser, mi esencia, me tomó años poder conseguir qué era lo que verdaderamente yo quería hacer. Pero una vez yo pude conseguirlo, es lo que yo estoy haciendo y es lo que me llena. Entonces no olvidemos ir detrás en nuestros recuerdos, sobre todo la meditación ayuda mucho con eso. O si tenemos un hobby, tratemos de conseguir en ese hobby que estamos realizando
no lo hagamos por lucro, simplemente hagamos como una actividad que nos ayuda a conectarnos con nuestro propio ser. Y ya luego si viene el lucro, lo más seguro es que venga, eso viene por añadidura. Pero empecemos a hacer esto fuera del ego, empecemos a hacer esto como un juego, como una diversión. Volvamos a recordarnos cómo éramos cuando éramos niños y volvamos a jugar con todas y cada una de esas experiencias que olvidamos y que no hemos sido capaces de recordar ahorita que somos adultos. Algo muy curioso que sucede. Tenemos 7 chakras. El chakra número 5 está relacionado con la comunicación. Muchas cosas que te permitan poder conectarte con tu propia esencia. Muchas veces este quinto chakra, el chakra de la garganta, de la comunicación, nos prende una necesidad en nosotros, ilumina nuestro ser, inyectándonos ganas de poder transmitir lo que tenemos que transmitir. Y eso es cuando se convierte en ese hobby reprimido, o eso es cuando se convierte en esa arte reprimido que teníamos y empezamos a pintar y empezamos a crear y empezamos a expresar al mundo a través de esta conexión con este chakra, qué es verdaderamente lo que nosotros queremos expresar. Entonces, eso lo vamos a lograr poco a poco, a medida que vamos meditando y a medida que nos vamos encontrando con nosotros mismos. Pero es muy importante porque ese es nuestro dharma, ese es nuestro verdadero propósito. Cuando le hace clic a esa cosa que queremos hacer en la vida, que no nos importa ni siquiera ganar dinero, simplemente lo hacemos porque nos llena de mucha pasión. Eso sí, tengamos cuidado no caer en actividades egocentrísticas que simplemente incrementan nuestro ego, pero nos damos cuenta que no estamos haciendo un servicio desinteresado a la humanidad. Y eso no tiene nada que ver con ganar dinero. Perfectamente podemos tener un hobby y vivir de ello, pero la idea es no solamente hacerlo porque detrás de ello hay dinero, sino porque del corazón se disfruta. La esencia se pierde cuando empezamos a hacer las cosas a partir de las ganancias. Muchos negocios, muchas ideas son hermosas desde el principio, pero cuando empieza el lucro, muchas veces las personas perdemos el foco, perdemos la esencia y nos concentramos en la ganancia. Y entonces de la idea original de donde comenzó todo, se pierde y ya no hay más remedio. Entonces es muy importante poder no perder esta esencia que es nuestro verdadero dharma. Y el karma, como expliqué anteriormente, son todos aquellos pasos que seguimos uno a uno, para poder llegar a ese dharma. Son todos esos pasos, es la pintura, es el trabajo, todas esas cosas que queremos, que hacemos todos los días como parte de nuestra rutina. Entonces, aprendamos una cosa, aprendamos que nuestro dharma es nuestro propósito para poder llegar a Dios. Recordemos algo muy interesante, y esto yo lo repito en muchos de mis videos. Muchas veces las personas meditan a través de un arte, haciendo algo que los llena. Y ellos en esa actividad específica, su mente se desprende tanto de su propio ser que ellos experimentan altos estados de conciencia. Cuando eso sucede, prácticamente ellos se unen con Dios. Ellos simplemente se inspiran de una manera increíble que ni siquiera ellos pueden explicar. Pero esa es la unión. Y eso puede llegar a suceder cuando conozcamos nuestro verdadero dharma, nuestro verdadero propósito. Entonces, por eso yo quería hacer este video, porque a mí me costó mucho saber qué era lo que yo quería hacer. Yo creo haberlo conseguido y lo disfruto muchísimo. Pero a partir de esto, no solamente esto es importante, sino no identificarnos y no perder el foco de que ese es nuestro propósito de vida. Y bueno, como les dije, no solamente el Dharma nos lleva a la unión con el universo o a la unión con Dios, pero también nos ayuda a poder vivir en armonía con nosotros mismos mientras estamos en este plano de existencia. Acuérdense que si estamos conectados con nuestra propia esencia, si estamos conectados con nuestro propio ser, estamos realizando un hábito, una actividad que verdaderamente nos llena, vamos a conseguir totalmente felicidad. Pero siempre y cuando no olvidemos estos 10 principios que yo les expliqué al principio del video. Creo que es muy importante que los reconozcamos.
recomiendo mucho la meditación, y si no tienen una práctica de meditación completa, recomiendo mucho que se haga, que se practique un hobby y ver si ese hobby es el que te puede llevar a conectarte con tu propia esencia. Algo muy interesante que quiero compartir es que Ram Dass, del libro que yo leo, había algo muy interesante, o hay algo muy interesante en los libros de él. Tengo una pregunta por aquí, Magadín. Ahorita te la respondo, déjame terminar este punto. Pero una de las cosas que muy interesantes que él comparte era que su gurú, cuando él conoce a su gurú nada más le dijo: tres cosas básicas existen: love, serve and remember. Amor, servicio y recuerdo. Ama a todo el mundo, ama, da amor, sirve, pero el servicio debe ser desinteresado. Y recuerda, ¿qué es recordar? Recordar a Dios. No importa cómo creamos, en qué Dios creamos, de qué religión pertenezcamos, o si creemos en una fuerza que llamamos universo, porque simplemente no personificamos a Dios como algo, como una figura. Lo que verdaderamente importa. Entonces, no necesitan explicación, porque en su propio, el simplemente decirlas ya están cargadas con una energía infinita, que si de verdad nuestra vida está bajo esas tres premisas, no necesitaríamos más nada. Yo tengo una pregunta aquí, dice: ¿cómo se logra? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? No sé si a qué precisamente te refieres, cómo se logra, qué es lo primero que debemos hacer. Si puedes ser un poco más explícita, tal vez te puedo responder la pregunta. No sé si te refieres a cómo llegar al Dharma, pero creo que ya lo expliqué, pero lo puedo volver a explicar. Pero si me puedes hacer la pregunta un poco más específica, tal vez puedo responderla. Para dar un recuento rápido para la persona que me está haciendo la pregunta, porque creo que llegó ahorita, estábamos hablando del Dharma y Karma. El Dharma es cómo llegar a Dios a través de nuestro verdadero propósito de vida, es decir, a lo que vinimos a hacer aquí. Algo que tenemos que recordar es que no vinimos aquí a pagar impuestos, a pagar nuestros biles, vinimos aquí con un propósito específico, y muchas de las veces esos propósitos están ligados a ciertos hobbies que a veces olvidamos volvernos a conectar con ellos. Y para volverlo a repetir, en caso de que esa es la pregunta que me estás haciendo, llegamos a ellos a través de lo que es el karma. El karma yoga es el servicio desinteresado que podemos prestar a la humanidad. Y es a través de nuestro trabajo, de nuestro hobby, de nuestra misión de vida, que nosotros podemos llegar a ese Dharma, que es el verdadero propósito. El Dharma no es solamente llegar a Dios, pero además de llegar a Dios, que es lo más supremo, o unirnos con esa conexión suprema, si vivimos bajo los códigos de ética de lo que es el Dharma, que ya los pronuncié, los vuelvo a repetir a lo último, no solamente vamos a conocer nuestro propósito de vida, sino una vez que conozcamos el propósito de vida, nuestra vida terrenal es totalmente suprema, es totalmente felicidad, y eso es verdaderamente cuando conseguimos la felicidad. Voy a repetir una vez más cuáles eran, son 10: paciencia, perdón, control de nuestras emociones, honestidad, santidad, es decir, una mente, un cuerpo y un alma limpia, control de los sentidos a través de la meditación, vivir una vida calmada y pacífica, que eso se logra a través de la meditación, aprendizaje, prepararnos a través de libros, aprender de otros maestros, de personas más instruidas, verdad y ausencia de rabia, porque la ausencia de rabia puede contaminar todo. Y con la verdad, que es el número 9, yo lo que explicaba era que no es solamente decir la verdad a todo el mundo, pero ser sinceros y coherentes con nosotros mismos. Que si sucede algo, nosotros muchas veces tendemos a echarle la culpa a la situación o echarle la culpa a alguien más, pero verdaderamente
muchas de las cosas que suceden, o si no es que todas de las cosas que nos suceden, es un reflejo de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Si hacemos que alguien se enoje, de repente nosotros tenemos enojo y hemos reflejado eso, y eso es simplemente un espejo de lo que está sucediendo en nuestra vida. Entonces yo creo, todas son importantes, pero yo creo que la número 9 para mí es básicamente la más importante, porque si no somos sinceros con nosotros mismos, mucho menos vamos a ser sinceros con el mundo, porque yo voy a ir por allí diciendo, el problema es esto, cuando verdaderamente el problema lo tengo yo. Simplemente meditar y reflexionar cuál es verdaderamente la causa de lo que está sucediendo dentro de mí. Y básicamente esa es la esencia de lo que nos va a llevar al Dharma, que es nuestro verdadero propósito. No veo otras preguntas aquí. No sé por qué Facebook no me está... veo que hay gente compartiendo mi video, pero no veo los comentarios. No sé, mi conexión por el Facebook está un poco falla, pero hay una pregunta aquí por Instagram que espero haberla respondido. Y si no tengo más comentarios, yo creo que lo dejo hasta aquí. Espero que reflexionen. Recuerden escribirme si tienen alguna pregunta, support@theleapbyjoanna.com. También pueden ver los que hago a través de mi website, theleapbyjoanna.com. Allí constantemente, miércoles hago estas charlas en español y los domingos las hago en inglés. Y hago también charlas presenciales gratuitas, que ahorita en el mes de septiembre todavía no las tengo preparadas. Luego eventualmente voy a preparar otros workshops que son mucho más estructurados, que muy pronto voy a anunciar en mi website para que estén atentos a ellos. No sé todavía qué tema voy a tratar, pero acepto ideas. De repente va a ser un combinado de técnicas de meditación con muchas otras cosas que podemos compartir. El camino de la espiritualidad es muy bonito y tiene muchas cosas que compartir. Así que acepto cualquier tipo de sugerencia. Yo estudio mucho esto todos los días, pero recordemos algo, recordemos que los libros son hermosos y los libros abren el corazón, pero los libros son una llave, abren nuestro corazón, pero eso es mucho de esto, intelectual. Recordemos que no es solamente abrir nuestro corazón, sino mantenerlo abierto con prácticas, practicando el amor incondicional, el servicio desinteresado, el poder observarnos a nosotros mismos. Algo muy importante que quiero compartir, los libros de Krishnamurti. Krishnamurti es un filósofo hindú muy hermoso, al que yo amo profundamente. Este libro cuando tenía 18 años apareció en mi vida de una manera mágica. Se llama El Libro de la Vida. En realidad son meditaciones diarias, 365 meditaciones. Y él es una persona que no solamente te ayuda a liberarte de barreras mentales, política, religión. Él quiere que seamos lo más libre posible de cualquier tipo de atadura. Pero no solamente eso, sino como todos los grandes maestros, él dice que hemos conquistado el mundo si nos conocemos a nosotros mismos. Esa es la clave de la vida. Y nos conocemos a nosotros mismos cuando conocemos nuestro Dharma, nuestro propósito, cuando verdaderamente somos capaces de saber quiénes somos. No sé si aquí en Instagram también salió. Entonces sí, todos mis seminarios están llenos de muchos conocimientos, pero estos no solamente son cosas absorbidas por el cerebro, sino un proceso gradual que en 5 años por el que yo he pasado y por el que es verdaderamente, verdaderamente es útil hacer estas prácticas todo el tiempo. Como ya dije, cualquier sugerencia, yo estoy totalmente abierta a cualquier sugerencia de los workshops que voy a estar preparando. Me encantan todas estas cosas. Yo estudio mucho eso, tengo muchos libros, comparto con ustedes los libros que estoy leyendo. Pero, como ya dije, cualquier sugerencia que tengan por allí va a ser muy apreciada. Bueno, el domingo van a seguir siendo estos live videos en inglés y no sé de qué va a ser, no sé de lo que lo voy a preparar, tengo uno en mente, pero siempre sucede algo que me hace totalmente decidir cuál es el tema que voy a agarrar. Esto me sucedió la semana pasada. Yo expliqué al principio que
Al principio de la semana, hace 2 semanas estaba pensando en discutir este tema, pero dije, no sé, voy a pensarlo. Y luego sucedió todo lo que sucedió con lo del huracán en la ciudad y me pareció muy prudente hacerlo, porque he visto muchas personas conectadas ayudando y eso ojalá siga. Pero también recalqué que vi mucho video viral de cómo hacer publicidad acerca de toda esta tragedia y cómo darle al mundo a conocer todo lo que he hecho y todo lo que estoy ayudando. Bueno, no es para criticar, cada quien hace lo que tenga que hacer, pero recordemos que si verdaderamente queremos ponerle valor a nuestra vida espiritual, a encontrarnos con nosotros mismos, el servicio debe ser desinteresado. Ahí los dejo con esa reflexión. Me encantó que me hayan visto, vi bastantes personas conectadas hoy. En Facebook la conexión no ha sido muy buena y no veo los comentarios. Creo que el teléfono no lo tengo bien puesto, pero si tengo preguntas yo las voy a responder una a una. Gracias por haberme acompañado y los veo el próximo miércoles o el domingo en inglés. Buenas noches.